Muy buenas tardes, hermanos. Gracias por conectarse, porque vamos a hablar un mensaje que va a ser de bendición, y yo sé que este mensaje va a cambiar muchas vidas, porque Dios es quien está hablando en esta tarde. Y vamos a predicar en el libro de San Marcos, capítulo 4, versículo 10 en adelante. La palabra del Señor dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Y les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Bueno, vamos a orar una pequeña oración para darle gracias a Dios. Señor, te doy gracias por esta palabra que acabamos de leer. Bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús. Bendecimos, Señor, tu nombre. Glorificamos, Señor, tu gran nombre. Te doy gracias, Padre, por este mensaje, y te pido que te manifiestes en este lugar, Señor, y que bendigas a cada uno de nosotros que escuchamos este mensaje. Habla, Señor, a través de mí. Bendícenos, Padre, te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Bueno, el mensaje que hoy les traigo se llama, le puse por nombre: el que tiene oídos para oír, oiga. Dice la palabra de Dios: no seáis sabios en tu propia opinión. ¿Por qué menciono esto? Dice la palabra de Dios que no seamos sabios en nuestra propia opinión. Menciono esto porque en la palabra que Dios aquí nos trae, Jesús mencionó esta palabra: el que no tienes, el que tiene oídos para oír, oiga. Esta frase que Jesús mencionó en muchas ocasiones, Él nos la dio para que nosotros pongamos más atención a lo que está escrito. Porque cuando Él predicaba, cuando Él hablaba en parábolas. Y por medio de estas parábolas tenemos muchos tesoros que escudriñar. Tenemos que venir a la palabra, ¿verdad? Y escudriñar estos tesoros. Entonces, aquí mismo, en este capítulo de San Marcos, más arribita, ¿verdad?, está la parábola del sembrador. Y bueno, en esta ocasión, ¿verdad?, esta es una de las parábolas que Jesús usó para enseñarle a sus discípulos el significado, ¿verdad?, de lo que Él estaba hablando en las parábolas. Y pues la parábola del sembrador, creo que muchos la conocemos, ¿verdad? Es cuando el sembrador iba por el camino, cuando semillas cayeron en tierra. Otras semillas cayeron sobre las piedras, otras semillas cayeron sobre los espinos, y las semillas que el sembrador puso sobre tierra fértil, tierra buena. Entonces, cuando Jesús nos explica sobre este mensaje, nos explica el significado de lo que es la semilla, de lo que es las semillas que cayeron en diferentes partes. Por ejemplo, ¿verdad?, para
para explicar un poquito y tratar de comprender lo que estamos tratando de explicar acá. Dice la palabra de Dios, dice que cuando el sembrador salió a sembrar, aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó en espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 70 y a 100 por uno. Aquí Jesús nos explica, ¿verdad?, de que todo esto significa de que más adelante en el versículo del 14 en adelante, ¿verdad?, el sembrador es el que siembra la palabra. Jesús nos explica que el sembrador, ¿verdad?, es quien siembra la palabra. ¿A quién usa Jesús para dar la palabra? Bueno, pues para dar la palabra Dios puede usarte a ti, puede usarte a mí, puede usar a cualquiera de nosotros. Nosotros podemos dar la palabra y la palabra es la semilla. La palabra es la semilla. Entonces dice, ¿verdad?, y estos son los de junto al camino, dice, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Bueno, aquí Jesús, ¿verdad?, describe cuando la palabra, cuando alguien habla un mensaje de la palabra de Dios, ¿verdad? Hay muchas personas que escuchamos esa palabra, pero hay personas entre ese grupo que escuchan la palabra, dice, que es la semilla que se dio, pero viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Fíjese cómo trabaja Satanás, ¿va? Y a muchas personas que tal vez no quieren, que no les interesa mucho, ¿verdad?, conocer de Dios, tal vez les pasa eso, ¿verdad?, que escuchan la palabra, pero como dicen normalmente, le entra por un oído y le sale por el otro. Pero es Satanás es quien se encarga de quitar la palabra que sembró en sus corazones. Entonces vamos al segundo ejemplo, dice: estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la recibieron con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. También encontramos a personas, ¿verdad?, que reciben una enseñanza, una palabra de Dios, ¿verdad?, con gozo y en el momento, ¿verdad?, en el momento alaban a Dios y glorifican a Dios, pero después que vienen las pruebas, porque van a venir pruebas, porque aquí en el ejemplo anterior, ¿verdad?, nos dice que Satanás va a venir a tratar de quitarte la semilla que Dios te dio. Satanás va a venir y va a tratar de quitar esa semilla, que es la palabra, que es esa enseñanza que recibiste. Entonces muchas personas, cuando viene Satanás y pone pruebas y vienen, dice aquí, ¿verdad?, cuando viene la tribulación o las persecuciones por causa de la palabra, luego tropiezan. Como por un ejemplo podríamos dar, ¿verdad?, en muchas ocasiones lo normal que se oye es cuando tú aceptas
y reconoces a Jesucristo como nuestro Dios, ¿verdad? Como nuestro único camino para llegar al Padre, ¿verdad? Lo aceptas en tu corazón y viene la prueba de la burla. Cuando llegas con tus amigos, llegas con tus familiares o con conocidos y se burlan porque ya te empiezan a decir que estás loco, que por qué hiciste eso, por qué hiciste el otro. Entonces muchas personas cuando vienen esos tropiezos que es el enemigo, que es Satanás que pone para que se burlen de ti. Entonces muchas personas simplemente se avergüenzan y dicen, no, ahí está. Se olvidan y se apartan del camino otra vez y vuelven otra vez a lo mismo que antes. Entonces, ese es el ejemplo, ¿verdad?, que vamos a poner. Y dice, y estos son los sembrados entre espinos, los que oyen la palabra. Pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Cuando el enemigo no te puede desanimar, porque el enemigo va a tratar de desanimarte, va a tratar de avergonzarte, va a tratar de hacer una forma de que tú tropieces y tú dejes, ¿verdad?, el camino o que tú dejes a Jesús, ¿verdad? Entonces, si él ve que tú tienes esa firmeza, él va a tratar de otra forma, porque el enemigo está cual león rugiente, dice, esperando a quien matar y devorar, ¿verdad? Entonces, él siempre va a estar ahí acechando, viendo de qué forma te va a hacer caer. Y en muchas ocasiones, por medio del trabajo, por medio de preocupaciones en la casa, a veces, ¿quién no tiene preocupaciones? ¿Quién a veces no tiene un familiar que está enfermo? ¿O quién de repente en su trabajo vienen y lo empiezan a agobiar, ¿verdad? Porque por sus compañeros de trabajo a veces terminan agobiándolo, o el mismo trabajo se vuelve esclavo, lo vuelve a uno esclavo porque te hacen trabajar todo el tiempo. O sea, siempre hay algo, siempre Satanás va a poner un tropiezo para que tú no busques de Dios. Amén. Entonces, esas personas, van a haber personas que no van a aguantar eso y entonces van a empezar a buscar excusas, ¿no? Pues no puedo ir a la iglesia porque tengo que trabajar, o tengo obligaciones, o no tengo tiempo porque o sea, vienen muchas cosas, ¿verdad? Viene hasta, dicen que si es necesario hacerte millonario para que tú dejes de buscar de Dios, el diablo lo hará. Él es capaz de hacerte millonario para que tú inviertas tu tiempo en ver la manera de cuidar ese dinero que te dio. O sea, él busca la manera de quitarte el tiempo. Ese es el ataque. Entonces muchas personas, cuando viene esa prueba donde su tiempo se los está quitando, y entonces decidimos por nuestra propia voluntad, porque Satanás simplemente te da la opción, pero nosotros somos los que tomamos la decisión. Amén. Nosotros tomamos la decisión. Entonces nosotros decidimos, bueno, le voy a dedicar todo mi tiempo a las cosas que supuestamente me interesan. Y nos olvidamos de Dios y decimos, no, ya no necesito ir a la iglesia porque no tengo tiempo, y empezamos a buscar excusas. Y así es como muchas personas dejamos, ¿verdad?, de buscar de Dios. Y en el último ejemplo dice, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 70 y a 100 por uno. Bueno,
yo quiero estar entre ese grupo, ¿verdad? En el grupo donde se sembró la semilla, y fue una semilla que da fruto. Una semilla que desea a toda costa saber más de Dios, conocer más de Dios, porque nosotros que estamos buscando de Dios continuamente le damos nuestro tiempo en leer, en orar, en ayunar. Esa persona, ¿verdad? Que ese es el verdadero cristiano. Esa es la persona que Jesús desea que nosotros seamos. Amén. Porque hay muchas personas que ahora en estos tiempos se encuentran en las iglesias y ya solo van por costumbre, ya solo van por apariencias, ya solo van simplemente por ir, pero en realidad no están yendo por buscar de Dios, por conocer de Dios, por mejorar cada día, por obedecer su palabra. Simplemente van por aparentar. Entonces, no nos engañemos a nosotros mismos, porque podemos engañar a las demás personas, pero a nosotros mismos no nos podemos engañar. Amén. Ni a Dios. Amén. Ni a Dios no lo podemos engañar. Amén. Él sabe lo que está dentro de nuestros corazones. Uh-huh. Y es nuestra responsabilidad dar buenos frutos. Amén. Porque la semilla ha sido sembrada. La semilla ha sido sembrada. Amén. En este momento, la semilla, la palabra de Dios fue sembrada en tu corazón. Amén. Es decisión tuya. ¿Qué vas a hacer? Si desecharla o simplemente olvidarte de ella, o vas a decidir buscar más y conocer a quien nos da la salvación, conocer a quien nos da la vida eterna. Fíjense que como dijo Jesús, el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Por qué Jesús no vino y nos habló de otra forma más clara? ¿Por qué nos habló por medio de parábolas? Entonces yo me puse a analizar eso, ¿verdad? Y decía yo, ¿por qué? ¿Por qué es que Jesús nos habló por medio de parábolas? Y me vino una respuesta a mi corazón, ¿verdad? De que le voy a hacer una pregunta. ¿Dios nos necesita a nosotros o nosotros necesitamos de Dios? Nosotros necesitamos de Dios. Entonces, es nuestra responsabilidad de buscarlo. Amén. Es nuestra responsabilidad de conocerlo. Él ya hizo lo suyo. Él nos dio su palabra. Él nos dio promesas. Él nos enseña el camino. Él nos enseña lo que nosotros tenemos que hacer. Nosotros lo que tenemos que hacer es buscarlo. Nosotros debemos de buscarlo. Entonces, Dios no quiere, tal vez alguien, bueno, le voy a decir esto. Dice, el reino de Dios, dice la palabra de Dios, es para los valientes. El reino de Dios lo alcanzarán nada más los valientes. Entonces, ¿quiénes son los valientes? Los que luchan, los que buscan y los que se esfuerzan. Entonces nosotros nos debemos de esforzar para conocer más de Dios. Nosotros somos los que nos tenemos que esforzar. ¿Cómo nos vamos a esforzar? Dándole en primer lugar
a Dios, darle el primer lugar a Dios. Porque el primer mandamiento de Dios es, amar a Dios sobre todas las cosas. Amén. Entonces, ¿estamos haciendo eso nosotros? ¿Estamos amando a Dios sobre todas las cosas? ¿O lo estamos dejando en el último, en el segundo, en el tercero, en el cuarto, verdad? Muchas personas amamos más a nuestras parejas, a nuestros esposos o a nuestra esposa. Muchas personas aman más a sus hijos que a Dios. Muchas personas aman más el dinero. Muchas personas aman más el trabajo. O sea, hay tantos ejemplos. Muchas personas aman más el fútbol que a Dios. Entonces, ¿qué lugar le estamos dando a Dios? Amén. ¿Qué lugar le estamos dando a Dios? Nosotros somos los que tenemos que venir y escudriñar las Escrituras. Las parábolas son para que nosotros las escudriñemos. Él tiene tesoros escondidos acá. Pero es nuestra responsabilidad escudriñar esos tesoros. Por eso dijo Jesús, el que tiene oídos para oír, oiga. Ahora, las personas que no les interesa, ¿verdad? Van a decir simplemente, no me interesa, y no lo van a hacer. Amén. Entonces, Dios no quiere una persona como esa. Dios quiere una persona que lo busque en espíritu y en verdad. Amén. Él ya nos hace la invitación. Nos ha hecho la invitación. Que lo busquemos. Y les voy a leer una cita aquí en Ezequiel, capítulo 33, versículo 11. Dice: vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. Dios no quiere la muerte de nosotros. Él quiere que nosotros nos volvamos de nuestros malos caminos y que por medio de él alcancemos la salvación. Amén. La palabra ya fue dada. Es nuestra responsabilidad buscar la palabra y conocer más de Dios. Entonces, tenía otras citas y otros ejemplos que dar, pero se va a alargar mucho el video y mejor lo vamos a dejar ahí. Pero espero que este mensaje les sirva de ayuda y que haya llegado a su corazón. Amén. Haya llegado a su corazón. Entonces le vamos a dar gracias a nuestro Dios. Gracias, Padre, por este mensaje. Por tu palabra, la bendecimos Gracias en el por nombre tu de palabra, Jesús. Señor. Porque Bendícelo, tú, Señor, has tu dejado nombre, tesoros, Padre. Señor. Gracias. Has dejado tesoros para que nosotros los escudriñemos en tus escrituras, Padre. Bendito es tu Te nombre. doy gracias, Padre, te bendigo, Señor, porque para que toques los corazones de muchas personas, para que se vuelvan de sus malos caminos y busquen, Señor, seguirte, que busquen, Señor, obedecerte y busquen, Señor, conocer más de tu palabra. Dios mío, gracias por esta bendición que hemos recibido en esta tarde. En el nombre de Jesús, gracias te doy, Padre. Amén, amén, amén. Bueno, gracias y ojalá les haya gustado el video y espero que lo compartan y le den like. Y hasta que Dios los bendiga, ¿sí? Que Dios los bendiga y hasta pronto.